Por ejemplo. Pero volvemos a la realidad, y la realidad, bueno, pues también se impone, obviamente. Julio Maset, ya saben ustedes, el doctor Julio Maset está hoy con nosotras precisamente. Podríamos hablar de viajes, porque a veces le toca mucho viajar, hacer viajes por motivos de trabajo también, pero vamos a hablar de la gastroenteritis infantil, que esto en viajes y en un día a día también ocurre, ¿verdad? ¿Qué tal estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que nos ha gustado, ¿verdad? La propuesta, sí, sí, Interesante, ¿no? Bueno, gastroenteritis infantil, uno de los trastornos digestivos más frecuentes entre los niños y niñas, ¿verdad? Sí, curiosamente, contra lo que la gente piensa, la mayor parte de las gastroenteritis infantiles están provocadas por virus, que se transmiten además pues por contacto, por el aire. No es esa gastroenteritis de verano por toxinfección alimentaria, sino que estamos hablando de una gastroenteritis sobre todo mucho en invierno. Bueno, pues atención, porque estamos aquí en plena ola de todo tipo de situaciones, ¿verdad?, de salud un poco complicadas. Hay una cuestión que me gustaría que resolviéramos al principio ahora, Julio, porque se habla de... a veces se ha hablado de que se debe ayunar, no comer si hay gastroenteritis. ¿Se descarta esta opción? ¿Si hay que alimentarse de una manera concreta? Sí, en principio, sobre todo en niños. No hay que hacer esa dieta astringente, que además cada maestrillo, su librillo, hay muchas dietas astringentes. En niños lo normal es quitar un poquito pues las grasas y quitar los azúcares, pero el resto darles de comer normal, como lo que vayan pidiendo poco a poco, con lo que más le guste, y sobre todo, en lactantes no quitar la leche ni cambiar la fórmula en caso de que estén con biberón, a no ser que lo recomiende el pediatra. Atención, bueno, ¿y cómo se propaga la gastroenteritis? A ver. Pues lo habitual suele ser en estas épocas un rotavirus. Es un virus que se transmite sobre todo por contacto, entonces es importantísima la higiene, sobre todo en casa, cuando estamos preparando comidas y hemos cambiado al niño pañales o a la niña y hemos cambiado pañales, importantísimo la higiene, los instrumentos de cocina, en la encimera, lavarse continuamente las manos, que nos vean nuestros hijos también lavándonos las manos con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos, porque entonces ellos también lo harán. Y es teniendo en cuenta que los niños tienen un juego tan cercano, pues de ahí que en las guarderías y en los colegios pues haya más contagio, pero es viral en estos casos. Claro. Atención, por ejemplo, porque cursa con diarrea, ¿verdad? Pero puede darse también la diarrea líquida. Ahí podría estar el problema en una gastroenteritis, en niños, infantil. Sí, ese es el gran problema. Normalmente las gastroenteritis infantiles, cuando son por virus, se suelen autolimitar, suelen durar unos pocos días, no suele haber mucha fiebre. El problema es que con esas diarreas líquidas y muchas veces con vómitos se deshidraten. Y claro, los niños son mucho menos resistentes a la deshidratación que los adultos. Por eso es importantísimo darles de beber agua poquito a poco, a sorbitos. Lo mejor sería utilizar un suero de rehidratación oral, nada de bebidas isotónicas, que esas tienen una composición preparadas para el deporte, para la pérdida de líquidos por sudoración. En nuestra farmacia podemos encontrar bebidas de rehidratación, además ahora las hay de sabores, el Tetrabrix, etcétera, y hidratarles continuamente. Y si vemos signos de deshidratación, entonces sí, al pediatra. Importante, sin duda. Por ejemplo, si son niños muy pequeños, bebés, no les dejamos de dar el biberón, y si se está dando pecho, tampoco. Así es, si son niños muy pequeños y aceptan, igual hay que hacer tomas más frecuentes de menos cantidad. Desde luego, nada de cambiar la fórmula del biberón, si está con biberón, y no parar con el pecho. Lógicamente, si dura mucho la gastroenteritis, pues hablar con el pediatra, o si aparece fiebre alta, o en las heces aparece sangre, pero si no, sobre todo, no interrumpir la lactancia porque es su forma de hidratarse. Claro. Atención a la deshidratación, porque a veces puede ser no demasiado fácil, ¿no?, detectar exactamente si un niño o una niña está deshidratada. ¿En qué lo vamos a percibir, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a ese niño que tiene esta situación? ¿Cómo tiene los ojos, la boca? ¿Qué les ocurre? Normalmente lo que les notamos es que están muy abatidos, están con muy poquitas ganas de nada. El llanto suele ser un llanto sin lágrimas o con muy poca lágrima. Los ojos los notamos hundidos. Nadie mejor que los padres y las madres para conocer a sus niños. Y entonces, si vemos que los ojos están un poco hundidos, en lactantes la fontanela, que es esa zona en la parte superior de la cabeza que está un poco deprimida, que orinan muy poquito o que no mojan el pañal, son signos de deshidratación, y en ese momento deberíamos ir al pediatra. Mientras tanto, mientras no aparezcan signos de deshidratación, lo que decíamos, hidratar a menudo con suero de hidratación oral, y sobre todo sorbitos, poco a poco, que lo vayan aceptando poco a poco. Si vemos que por los vómitos no lo aceptan, entonces sí, es motivo de consulta. ¿Y los probióticos
podemos consultar a un especialista si conviene o no tomar probióticos? Bueno, los probióticos realmente ayudan, podemos consultar y en nuestra oficina de farmacia también nos podrán ayudar. Cuando se produce una diarrea, normalmente lo que pasa es que la microbiota intestinal se altera, ¿no? Por lo tanto, el utilizar probióticos puede ayudar a repoblar esa microbiota otra vez y en ocasiones también a reducir un poquito el tiempo de diarrea. Claro, una medicación específica no hay, ¿no?, para esta situación. No, y además deberíamos evitarla, es decir, la diarrea y los vómitos en este caso son un mecanismo de defensa del cuerpo, están producidas, como digo, por un virus. Utilizar antidiarreicos y sobre todo en niños pequeños no es una buena idea, salvo que lo indique el pediatra. Todo lo más que podemos hacer es pues, utilizar el apiretal, el paracetamol o el ibuprofeno en caso de que haya fiebre, que no suele ser muy alta en estos casos, pero nada de medicaciones específicas para la diarrea ni contra los vómitos. Claro, ¿y a la escuela cuándo? ¿Cuándo hay que volver? ¿En qué situación ya podemos decir, bueno, es conveniente ya hacer vida normal, ir al colegio? ¿Cuándo sería la pauta? Bueno, la verdad es que enseguida se recuperan, no como los adultos, que nos dura muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero sí que deberíamos evitar llevarle a la escuela mientras presente vómitos o diarrea, y el motivo es que es muy contagioso este tipo de diarrea viral, ¿no? Esperar a que se encuentre un poquito bien, a que haga deposiciones normales, a que ya no tenga vómitos, y entonces es cuando podemos llevarle precisamente para evitar que el resto de los niños y niñas de la clase pues se contagien. Claro, bueno, analizar un poco la situación, quizá con sentido común, y si necesitamos pues algún tipo de ayuda, pues ya volver un poco a la calma, ¿no?, y manejar bien la gastroenteritis infantil, que es algo muy normal en los niños y niñas, que tampoco nos tiene que llevar a una alarma absoluta, a no ser que se produzcan, ¿verdad?, esos síntomas, bueno, pues de deshidratación y de situación también un poco de aletargamiento, ¿no?, de los niños, como nos decías. Julio Maset, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tomado buena nota a esta lección y seguro que los padres y madres de niños o niñas primerizas pues les habrá venido muy bien esta lección, seguro. Sobre todo que no se asusten. Efectivamente, gracias de verdad, hasta siempre. Gracias a ti. Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos unas pautas muy claras para afrontar dolencias como esta, como es la gastroenteritis infantil, con ayuda del doctor Julio Maset de Laboratorios CINFA. Vamos a hacer una pausa ahora mismo y